Saludos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Les recordamos que esta clase se graban cada semana con la intención de que les sirva de ayuda a su estudio personal y familiar de las Escrituras. Este año en Ven, sígueme seguimos estudiando el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Ya vamos por el libro de Éter. Les recordamos que este libro estaba contenido en las 24 planchas de oro que el pueblo de Lingi encontró mientras trataban de liberarse o de librarse de los lamanitas. Enviaron a un grupo de hombres tratando de encontrar a la tierra de Saraenla para pedirles ayuda para librarse del yugo lamanita. Pero estos hombres se perdieron, anduvieron errantes y a medida que trataban de encontrar su camino hacia la tierra de Saraenla, encontraron una ciudad o un pueblo que había sido destruido, de cuyos huesos se encontraban amontonados, y entre ellos o entre todas las cosas que pudieron ver, encontraron unas planchas de oro que fueron escritas en un lenguaje que nadie podía comprender. Pues bueno, eso es lo que contiene el libro de Éter y la historia de los jareditas. Y bueno, en el capítulo 8, versículo 9 de Mosías se refiere a esto. Dice que cuando ellos regresaron, dice, y como testimonio de la verdad de las cosas que habían dicho, han traído 24 planchas que están llenas de grabados y son de oro puro. El pueblo quería conocer el contenido de estas planchas porque sabían que tenían que ver con algo importante. Es posible que hasta este punto el pueblo de Nefi no sabía de que esta tierra había sido también poblada por otras personas que el Señor trajo y que le dio como promesa esta tierra. Y bueno, por eso tenía mucho interés en saber realmente quiénes eran, de dónde venían y cuál era su historia. Y bueno, lo que sí es que tuvo que ser a través de un vidente que estas planchas fueron traducidas, porque su idioma no era conocido por los nefitas. Pues en el versículo 12 de Mosías 28 dice que ellos tenían un gran anhelo y para entender o para conocer lo que pasó con este pueblo. Dice, y esto lo hizo por motivo del gran anhelo de su pueblo, porque estaban deseosos en extremo de saber acerca de aquel pueblo que había sido destruido. Pues hoy en día tenemos esos registros con nosotros y dice algo interesante: ¿qué pasó con los nefitas cuando supieron la historia de este pueblo? Dice que ellos se llenaron de tristeza al enterarse de la trágica caída de los jareditas. Y no obstante, esto que ellos leyeron o este libro le proporcionó mucho conocimiento y en esto se regocijaron. Se lo dice en el versículo 18 de Mosías 28. Entonces también usted y yo podemos encontrar momentos de alegría, de esperanza y de tristeza también en el libro, pero la intención por la que tanto Mormón y luego Moroni incluyeron este libro dentro de la compilación de lo que hoy tenemos como el libro de Mormón, está dicho en los versículos 23 y 26 de Éter capítulo 8. Dice, por lo tanto, oh gentiles, está en la sabiduría de Dios que os muestren estas cosas, a fin de que os arrepintáis de vuestros pecados, y no permitáis que os dominen estas combinaciones asesinas que se instituyen para adquirir poder y riqueza, ni que os sobrevenga la obra, si la misma obra de destrucción, si aún la espada de la justicia del Dios eterno caerá sobre vosotros para vuestra derrota y destrucción, si permitís que existan estas cosas. Sabemos, el Señor permite que nosotros aprendamos sobre estos pueblos caídos, esos pueblos, esas civilizaciones que en un momento gozaron de mucha bendición, de una gran comunión con Dios, pero luego al darle la espalda a las enseñanzas del Señor y abrir su mente y su corazón a las combinaciones asesinas, a esas combinaciones secretas que solamente vienen del enemigo de Dios, entonces pierden la protección divina y pierden también sus promesas. Y allí entonces se quedan solos y son destruidos. ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros? Bueno, es una advertencia de que realmente las promesas del Señor se cumplen. Se cumplen para bien, pero también se cumplen para mal. Porque el Señor nos advierte constantemente a través de las Escrituras, a través de sus profetas vivientes, cuál es el resultado
de la obediencia, pero también cuál es el resultado de la desobediencia. Y la razón por la que tenemos las escrituras y tenemos estas historias de estos pueblos caídos y destruidos es para que nos demos cuenta que el Señor sí cumple. Y nos advierte a nosotros de que si seguimos esos caminos que ellos una vez siguieron, que es darle la espalda al Señor, entonces tendremos las mismas consecuencias. Pues bueno, vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante, vamos a leer un poco acerca de lo que ocurrió con el pueblo. Ellos llegaron finalmente a la tierra prometida, que fue esta tierra, y vamos a ver qué ocurrió cuando llegaron acá. Dice, sucedió en el versículo 2 del capítulo 6, que después que el Señor hubo preparado las piedras que el hermano de Jared había llevado al monte, el hermano de Jared descendió del monte y colocó las piedras en los barcos que se habían preparado, uno en cada extremo, y aquí dieron luz a los barcos. Ya recordamos en la clase anterior que el hermano de Jared, el Señor le invitó a que él mismo trajera alguna propuesta para resolver el problema de la oscuridad que había dentro de los barcos. Y él llevó unas piedras, 12 piedras, que iban a ser entonces 2 piedras por cada barco. Y el Señor, por motivo de la fe del hermano de Jared, estuvo dispuesto a tocarla, pero tocar cada una de las piedras y que el hermano de Jared pueda ver su cuerpo. Y ya vimos esa maravillosa experiencia que tuvo el hermano de Jared. Pues él bajó desde el monte. Recuerden que al no haber templo, los profetas en la antigüedad utilizaban mucho la tranquilidad y la paz de la naturaleza para comunicarse con Dios. Creo que es una buena idea para nosotros, ya sea que tengamos o no tengamos templo, siempre la paz, la armonía, la tranquilidad que hay en la naturaleza nos ayuda, crea un ambiente para meditar, un ambiente para recibir revelación. Eso mismo pasó con Nefi, que subía al monte de cuando en cuando, según 1 de Nefi capítulo 18, a pedir revelación del Señor con respecto al barco o ese proyecto tan grande que el Señor le había pedido, que no fue al monte a cazar, pero mientras cazaba también tenía la intención de buscar inspiración y revelación divina. Jesucristo iba constantemente, se separaba constantemente de sus discípulos a lugares apartados, lugares que tenían a la naturaleza a su alrededor, y allí también recibía esa comunión con su Padre. Y así hoy en día se nos invita a que busquemos siempre lugares santos donde podamos encontrar revelación del Señor a través de la paz y la tranquilidad que exista en esos ambientes. Obviamente, el lugar más especial que el Señor ha construido aquí en la tierra o ha enviado a construir aquí en la tierra son sus santas casas o sus templos. El profeta en estos días, en esta semana, dedicó el templo número 200. La intención es que la tierra entera esté cubierta de templos y que los miembros tengan los templos a una distancia muy sencilla, que no tengan que montarse en avión ni durar horas y horas para poder llegar al templo, sino que sean lugares cercanos, donde no necesiten hacer grandes sacrificios para buscar esa presencia divina. Pues entonces luego de que ellos hubieron puesto esas piedras en los extremos de cada barco, también entraron allí los animales, los rebaños, las aves, las semillas, y entraron a los barcos y se encomendaron al Señor su Dios. Versículo 5 dice que el Señor hizo que soplara un viento furioso sobre la superficie de las aguas en dirección a la tierra prometida para que los barcos fueran impelidos hacia allá. Entonces, el 6 dice que muchas veces fueron sepultados en las profundidades del mar porque había gigantescas olas que rompían sobre ellos, y también habían grandes tempestades. Pero como los barcos estaban sellados como un vaso, no importa que los barcos se entraran o fueran sepultados por el mar, no le entraba agua. Y ellos imploraban realmente al Señor y Él los sacaba otra vez de la superficie de las aguas. Esos barcos tenían algo similar con lo que era el arca de Noé, según dice el versículo 7. El arca de Noé, el Señor le dio muchas especificaciones sobre cómo debía ser, cómo debía construirse, siendo de que la tierra iba a ser destruida por un gran diluvio y que iba a haber grandes tormentas y vientos. Y entonces no era solamente que Noé llevar a cabo la gran obra de reunir a los animales de cada especie, sino que también debía preparar el medio de transporte o el medio de supervivencia para que no se ahogaran
esos animales, ni él y su familia, pues también esos barcos que el hermano de Jared y su hermano y su familia construyeron tenían estas condiciones. Dice que también estaban ajustados como el arca de Noé. Entonces, tenían algo especial. No solamente contaban con la ayuda de lo que construyeron, con la seguridad que le brindaban esos barcos, sino que tenían la fe suficiente para que cuando las situaciones se pusieran difíciles, imploraban al Señor y los sacaba otra vez a la superficie de las aguas. No sé si usted alguna vez se ha sentido como que las aguas les envuelven, como que se está hundiendo, como que se está ahogando, como que le falta aire, como que necesita realmente a alguien que le rescate. Así como Pedro necesitó cuando caminó sobre las aguas y se vio con motivo de sus dudas que se estaba hundiendo y que iba a morir, pues el Señor le extendió su mano y lo sacó. Pues el Señor también puede extender su mano y levantarnos a nosotros y sacarnos de las aguas turbulentas e impedir que nos ahoguemos. Cuando pensamos de que ya no nos queda aire, que no nos queda aliento, si tomamos todo lo que nos queda de vida para pedirle al Señor con toda nuestra fe, dice aquí, implorarle al Señor, entonces Él puede sacarnos de nuevo a la superficie. Dice que el viento no dejó de soplar, pero no soplaba en dirección a la tierra prometida. Y ellos, ¿qué hacían? En el versículo 9, le cantaban alabanzas al Señor. Sí, el hermano de Jared le cantaba alabanzas al Señor y le daba gracias y loor todo el día. Y cuando llegaba la noche no cesaban de alabar al Señor. Y esto me recuerda también la actitud de humildad y fe que tuvo Nefi. Cuando Nefi también se vio ante esta situación de ser impelido por el viento hacia la tierra prometida en 1 Nefi capítulo 18, tuvo dificultades en el camino y sus hermanos dejaron de seguirle, lo persiguieron, lo maltrataron, lo amarraron del barco y el barco entonces parecía que se iba a hundir. Y si no hubiera sido por la fe de él, de hecho, se hubiera hundido. Pero dice que en el versículo 16 del capítulo 18, lo que Nefi hacía, que es muy similar a lo que hacía la familia del hermano de Jared. No obstante, acudía a mi Dios y lo alababa todo el día, y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Nefi alababa a Dios todo el día. ¿Cuántos de nosotros cuando nos vemos ante nuestras dificultades, nos vemos ante el mar que nos está arropando, nuestras grandes pruebas, tornamos nuestros corazones hacia Dios, no solamente un momento, sino todo el día? Porque la tentación usualmente es a que nos olvidemos de Dios y solamente nos enfoquemos en nuestros problemas. Nos olvidamos de que Él es la fuente realmente de rescate y salvación. Pues esto hacía el hermano de Jared, que cantaba alabanza al Señor, le daba gracias y en la noche también, que no cesaba de alabar al Señor. Dice el 10 que ninguna ballena, ningún monstruo del mar podía despedazarlo, porque el Señor les protegía. Y así duraron, que fue un viaje bastante largo, duraron casi un año, o sea, 344 días, me imagino toda la comida que tuvieron que llevar. Y estas historias son muy breves, porque es probable que también tuvieron sus pruebas con lo que era la convivencia, con lo que era la comida, porque llevar comida para varias familias, más de 20 personas que eran los amigos del hermano de Jared, más la familia del hermano de Jared, más la familia de Jared, digamos que sean aproximadamente 50 personas. Llevar alimentos por un año o llevar alimentos sin saber cuánto tiempo el Señor le va a tomar, bueno, sin saber cuánto tiempo le va a tomar a ellos llegar a esa tierra prometida. Pues bueno, en el 12 dice que finalmente llegaron y al pisar los pies las playas de la tierra prometida se postraron sobre la faz de la tierra y se humillaron al Señor y vertieron lágrimas de gozo ante el Señor por causa de la abundancia de sus tiernas misericordias sobre ellos. No sabemos realmente cuánto tiempo el Señor dispondrá que tengamos pruebas y dificultades. No sabemos si será por un año, por un mes, por una semana, por 2 días o si será por años. Pero me gusta esta enseñanza de que no obstante el tiempo
que no lo sabemos, no obstante que no sepamos realmente cuánto tiempo más estaremos sufriendo, podemos todavía, si mantenemos una actitud de humildad y alabamos e imploramos al Señor todo el día, toda la noche, nuestras pruebas serán más llevaderas, serán más ligeras y al final podremos regocijarnos y agradecerle al Señor por habernos librado. Dice que los jareditas expresaron su gratitud y amor hacia Dios por medio del canto y la alabanza. Entonces, los himnos nos ayudan bastante. En medio de cualquier dificultad, en medio de la ansiedad, de la depresión, en medio de cualquier duda, vamos a tomar los himnos, vamos a cantar y cantar con todo el poder de nuestro corazón para que las palabras que están allí nos ayuden a aumentar la fe y la confianza en el Señor. Y en los versículos 13 al 18 también habla de cómo ellos, al ser humildes, fueron bendecidos por el Señor. Dice que salieron y cultivaron la tierra. El hermano de Jared y su familia, que creció cada vez más. Los amigos del hermano de Jared eran unos 22 y ellos también tuvieron más hijos y poblaron así en la tierra. En el versículo 7 dice lo que ellos hicieron. Ellos, dice, se les enseñó a andar humildemente delante del Señor y también recibían instrucción de lo alto. Hoy en día se nos enseña a andar humildemente delante del Señor, a no ser altivos ni orgullosos. Y a través de los templos podemos ser investidos con instrucción y poder desde lo alto. Pues bueno, así el Señor iba bendiciendo a este pueblo. Y llegaron profetas y les predicaron, porque el Señor tenía un plan con este pueblo. Y parte del plan del Señor, el plan de salvación, es enviarnos constantemente a los mensajeros, a los profetas, para recordarnos nuestros deberes. Dice el 28, y de nuevo llegaron profetas a la tierra proclamándoles el arrepentimiento. Sí que debían preparar el camino del Señor o caería una maldición sobre la faz de la tierra, que habría un hambre muy grande en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero lamentablemente ya el pueblo había crecido mucho y se habían alejado de los principios que sus padres les habían enseñado. Y ellos no creyeron la palabra de los profetas y lo echaron fuera y lo arrojaron en fosos y los dejaron para que murieran. Y todo esto ocurrió durante el mandato del rey Het. Pues en realidad sí se cumplió la palabra de los profetas. No importa lo que usted haga con los profetas, no importa si lo apedrean, no importa si lo matan. Lo que el profeta dijo es palabra de Dios y se va a cumplir. No importa lo que usted quiera pensar sobre el presidente Nelson, que usted lo quiera criticar o no acepte lo que él dijo, anótelo, escríbalo ahí, porque lo que él dijo se va a cumplir. Es lo que hemos visto en esta dispensación y en dispensaciones anteriores. Que el Señor dice, sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos, es lo mismo. Pues entonces comenzó a haber gran escasez, como profetizaron los profetas, dice el versículo 30 y 31, y comenzaron a ser destruidos por causa de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Y aparecieron serpientes venenosas y comenzaron a matar a personas y a sus rebaños, y muchos de ellos, muchos de ellos perecieron. Pero solamente cuando se humillaron, el Señor entonces les ayudó para que pudieran salir de esta gran prueba. Dice 35, y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra y el pueblo comenzó a revivir. Y empezó a haber frutos en la tierra del norte y en toda la tierra circunvecina, y le mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. El pueblo del hermano de Jared, el pueblo jaredita, pasó por los mismos procesos que pasó el pueblo de Nefi, que cuando eran humildes eran bendecidos por el Señor, pero cuando le daban la espalda al Señor, a sus profetas y a sus enseñanzas, entonces el Señor le retiraba sus bendiciones, le mandaba pruebas y dificultades para que tuvieran que recordarlo. Dice en el Amán 12 que ya vemos, dice el Mormón, así vemos que a menos que el Señor castigue a su pueblo con hambre, con pestilencia, con guerra, no se acuerdan de él. Entonces, lamentablemente, muchos de nosotros somos olvidadizos. De hecho, la palabra recordar, es una de las palabras que más se repiten en las escrituras, porque se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, se nos olvida las promesas que nos ha hecho, se nos olvidan los convenios que hemos hecho con el Señor y decidimos caminar por otros caminos.
Y entonces cuando vienen las pruebas, las dificultades, cuando tropezamos, cuando tenemos hambre, cuando estamos enfermos, entonces ahí es que nos recordamos realmente al Señor, ¿no? Nos recordamos del Señor y de sus promesas. Pero Él es tan misericordioso y tan amoroso que no nos guarda rencor, sino que aún así extiende sus brazos para recibirnos. Por eso es que es importante que nosotros podamos mantener bien claro nuestros convenios que hemos hecho con Él. Los domingos al tomar la Santa Cena recordemos los convenios que hicimos al bautizarnos. Cuando vamos al templo recordemos los convenios que hemos hecho con Él, ya convenios con convenios eternos que nos atan a Él si nosotros hacemos nuestra parte y que tienen grandes promesas de felicidad eterna solamente si cumplimos con lo que nos corresponde, pues el Señor siempre va a cumplir cada promesa que nos haga. Tenemos que seguir aprendiendo sobre estos pueblos y preguntarnos a medida que leemos las Escrituras qué el Señor desea que yo aprenda, por qué el Señor inspiró a estos profetas a incluir estos relatos en el libro de Mormón. Hay algo allí que el Señor quiere que se aplique a mi vida en la situación actual en la que yo estoy, en las pruebas por las que estoy pasando. Aprendo algo sobre cómo el hermano de Jared y su familia alababan al Señor en medio de sus dificultades. Me siento a veces que me hundo en un gran mar a donde no tengo forma de salir. Hay allí una manera, alguna enseñanza en lo que yo he leído sobre cómo yo puedo volver de nuevo a flote. ¿Tendrán algún día fin las pruebas y dificultades por las que estoy pasando? ¿Sabe el Señor hasta cuándo será? ¿O las pruebas son más difíciles que las que yo puedo soportar? ¿Es mi barco, mi cuerpo, eh, mi alma lo suficientemente fuerte para soportar esos vientos y no hundirse? O más bien, es mi confianza en el Señor tan firme, mi fe tan firme, que aun cuando yo pueda estar siendo azotado por los vientos y hundidos en el gran mar, yo pueda pedirle con fe a Él y Él vendrá a mí y yo reconoceré su mano y dejaré que Él me saque del gran mar y le alabaré y le agradeceré por siempre. Hermanos, que el Señor nos bendiga para que nuestra fe y confianza en el Señor aumente cada día más. Que podamos entender que Él sí sabe cuál es el fin y conoce el fin desde el principio por medio de las pruebas. Él sabe qué tipo de carácter Él desea que nosotros desarrollemos. Y Él sabe, y Él conoce las razones por las cuales permiten que ocurran cosas en nuestras vidas. Y un día estaremos delante de Él y veremos cómo fuimos vistos y sabremos realmente cuál era la razón por la cual Él permitió que ocurrieran algunas cosas en nuestras vidas. Pero qué bueno que ese día podamos estar de su lado y que no le hayamos dado la espalda como ocurrió con el pueblo de Jared, que al final fue destruido completamente porque no hizo caso a los profetas y solamente se perseguían. Había combinaciones de asesinatos, de robos, una gran mafia oculta que le hizo daño al pueblo al grado de que el orgullo reemplazó a la humildad y no dejaron a que Dios les guiara, sino que negaron las cosas que habían sido enseñadas por los profetas, que si obedecían estas cosas, aun cuando requerían mayor sacrificio, les iba a librar de la destrucción. Que el Señor nos cuide, que nos bendiga para que siempre recordemos los convenios que hemos hecho con Él. Es mi oración y con eso termino la clase, en el nombre de Jesucristo.